en su casa y formaba una fuerte relación con ellos, lo que les hacía a ella y a su marido ser muy queridos. Fue una esposa muy leal y alentadora de Rosas, que la apoyó mucho en su vida política y personal. Ella fue la razón por la que se le volvió a elegir a Rosas como gobernador. El segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas comenzó en 1835 y finalizó en el año 1852. La razón por la que Rosas volvió al mando fue porque Facundo Quiroga fue asesinado en Barranea Yaco. Esto trajo una gran conmoción y el temor a una guerra civil. Aceleraron acontecimientos en Buenos Aires. Tras esta situación, la legislatura eligió a Rosas como gobernador por un periodo de 5 años, en el cual se le volvieron a otorgar las facultades extraordinarias. La designación también incluía la suma del poder público. Estos poderes significaban que el gobernador tenía atribuciones para sancionar leyes sin el acuerdo de la legislatura, hacerlas aplicar, administrar justicia y castigar a quienes no cumplieran la ley. En este segundo gobierno hubieron varios conflictos. El conflicto interno fue el levantamiento de los Libres del Sur. Unos años después, en octubre de 1839, tras la conspiración de Maza, se produjo un levantamiento armado encabezado por algunos estancieros de las zonas de Dolores y Chascomús. Contaban con el apoyo de Lavalle, quien estaba organizando una invasión de la Compañía Bonaerense en Montevideo, y aunque en un comienzo habían sido uno de los principales apoyos de Rosas, estos conspiradores se sentían perjudicados porque el gobernador había eliminado el sistema de enfiteusis. Este alzamiento fue un desafío al orden rosista, que tomó lugar en la campaña del sur de la provincia de Buenos Aires, y comenzó con la toma de los pueblos de Dolores y Chascomús. Pero las tropas federales reaccionaron rápidamente y derrotaron a estas milicias. Las acusaron de traidores a la patria y luego los ejecutaron. Este no fue el único problema que Rosas tuvo que enfrentar en su segundo gobierno. Por otro lado, los conflictos externos fueron los siguientes. El bloqueo francés fue un grave conflicto externo entre la Confederación Argentina y Francia, que ocurrió entre 1838 y 1840. Francia estableció un bloqueo al puerto de Buenos Aires, por las siguientes causas. La Ley de Aduanas de 1835, que impuso altos impuestos a los comerciantes franceses. Francia deseaba navegar y comerciar directamente con el litoral, Paraguay y Brasil sin pagar aranceles en Buenos Aires. Rosas exceptuó a los ciudadanos franceses de prestar servicio militar obligatorio. También Francia exigía el pago de indemnizaciones por los maltratos infligidos por el gobierno rosista a algunos ciudadanos franceses. El bloqueo causó graves perjuicios económicos a la Confederación, afectando la exportación de productos y la recaudación en la aduana. El conflicto llegó a su fin en 1840 con la Convención Arana-Marcau, estableciendo el mismo trato que los ciudadanos británicos, y a cambio Francia establecería el levantamiento del bloqueo. Poco tiempo después del acuerdo con el gobierno francés, en 1845, el puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por una fuerza combinada entre Francia y Gran Bretaña. Ocurrió debido a la intervención de Juan Manuel de Rosas en la política uruguaya. En 1848, Rosas bloqueó el puerto de Montevideo, argumentando que los uruguayos colaboraban con los unitarios que conspiraban contra él. La intervención de Rosas afectó a los comerciantes franceses y británicos. Presionados por ellos y por los exiliados unitarios, Gran Bretaña y Francia le exigieron a Rosas el levantamiento del bloqueo del puerto oriental y el retiro de sus tropas del territorio uruguayo. Ante la negatividad del gobernador bonaerense, la escuadra anglo-francesa ocupó las islas de Martín García y bloqueó el puerto de Buenos Aires. En noviembre de 1845, barcos franceses e ingleses ingresaron en el Paraná para lograr la libre navegación. Tropas de la Confederación al mando de Lucio Mansilla intentaron detenerlos, pero no lo lograron, por lo que el bloqueo fue levantado en 1848. A pesar de la derrota, este incidente elevó el prestigio de Rosas. Para terminar este segundo gobierno apareció la Batalla de Caseros. El 1 de mayo, Urquiza emitió un pronunciamiento que contaba de 3 documentos. El primero decía que Entre Ríos asumía su soberanía, lo que incluía representar a su provincia ante los demás países del mundo. De esta forma se le retiraba a Rosas la facultad que él había delegado.
En el segundo documento se aceptaba la renuncia de Rosas al manejo de las relaciones exteriores y por último en el tercer documento se daba por abolido el lema "Mueran los salvajes unitarios" y se lo reemplazaba por "Mueran los enemigos de la organización nacional". Por otra parte, Rosas ofrecía su renuncia y las demás provincias le pedían que no lo haga, pero esta vez Urquiza no lo hizo. Urquiza sabía muy bien que todo lo que había hecho era un paso que equivalía a una declaración de guerra contra Rosas, y eso fue exactamente lo que sucedió. De esta forma surgió la batalla de Caseros, la cual significó el fin del proyecto rosista. Las tropas rosistas fueron rápidamente derrotadas por el ejército grande. El líder entrerriano sabía que los 15.000 hombres que tenían no podían derrotar a las tropas de la Confederación. Para ello necesitaba la ayuda del Brasil, que contaba con un gran ejército. Entre Ríos, el Imperio de Brasil y Uruguay firmaron un tratado de alianza para enfrentar a Rosas. Urquiza y sus tropas cruzaron el río Uruguay y penetró en la banda oriental, donde se unió a las fuerzas brasileñas. Luego embarcó en Montevideo rumbo a Entre Ríos, desde donde el ejército tomó una larga marcha hacia Buenos Aires. Así finalmente, el 3 de febrero de 1852, ambos bandos se enfrentaron en Caseros.